Noelia y mi madre fuimos llevadas prisioneras al cuartel Silva Palma. Ahí estuvimos detenidas, privadas de libertad, torturadas y después con una condena de firma dominical. Yo tenía 14 años, mi hermana tenía 17 años. Y esa historia de haber vivido eso, después que logramos salir de donde estábamos, tuvimos que acallarla, porque quedamos bajo amenaza de muerte. Y por ahí pasaron muchos años, hasta que de un momento a otro empieza este tema de las investigaciones que se estaban haciendo. Y una amiga vecina de nosotros, que es hija de un marino, nos dice, ¿por qué? Porque ella sabía la historia de nosotros, ¿por qué ustedes no cuentan su historia? ¿Por qué ustedes no van a dar ese testimonio? Porque están haciendo un llamado a la gente que sufrió en dictadura. Y nosotros lo conversamos con mi mamá y mi mamá decía, no, esto es una trampa, con esto nos van a contar, van a querer saber cuántos quedamos vivos y nos van a matar. Esto no es para nada bueno, así que yo no quiero. Pasaron unos buenos meses hasta que a última hora nosotros fuimos con mi mamá las tres y presentamos nuestro testimonio. Nosotros llenamos la ficha de lo que nos acordábamos de muy pocos detalles. No teníamos ninguna documentación porque a nosotros nunca en el lugar donde estuvimos detenidos nos dijeron, tome, aquí va un certificado de que nosotros la tuvimos presa aquí. Así que no presentamos ningún documento, presentamos solamente, llenamos la ficha de lo que nos acordábamos, un relato que había un espacio muy pequeñito donde nosotros teníamos que poner lo que habíamos vivido y entregamos nuestra ficha. Y resulta que no calificamos. Nos llamaban por teléfono de la comisión de que nosotros teníamos que llevar más antecedentes. Nosotros dijimos con mi hermana, ya, ¿qué más antecedentes? Vamos a ir a la comisaría donde íbamos a firmar todos los domingos. Fuimos a la comisaría y ahí poco menos que se rieron en nuestra cara y nos dijeron que todo eso que habían, digamos, acumulado por 6 años ya después lo quemaron. Así que no había registro de la gente que fue condenada a firma dominical. Fuimos al lugar donde estuvimos detenidas y en el Silva Palma, tampoco había ningún registro de que nosotros habíamos estado ahí. Y mi hermana, que había sido llevar al Buen Pastor de Valparaíso, también pidió los libros de registro donde había estado ella unos meses, la hoja donde se suponía que debiera por la fecha haber estado ella inscrita no estaba en el libro del Buen Pastor. Así que tuvimos que llamar a la Comisión Barrio y decirle, no tenemos nada, solamente nuestra historia. Y no nos creyeron. No nos creyeron. La agrupación de menores nos invita en junio del 2006 a una jornada terapéutica en Canelo de Nos, en Santiago. Yo iba súper asustada en contra de todos los familiares que se oponían a que fuera ahí, porque no creían que pudiera salir algo bueno de ahí. Fuimos con mi hermana muy asustada, llegamos allá y nos encontramos con un equipo de exilio que venía desde España, y la verdad es que nosotros por primera vez nos encontramos con pares, con personas que contaban las mismas vivencias que nosotros tuvimos, que contaban las mismas secuelas que nosotros teníamos, que no las sabíamos identificar. Íbamos escuchando testimonio, nosotros contábamos nuestra historia, y desde ahí yo ya, que hasta ese minuto yo me encontraba viviendo una doble vida, porque mis hijos no tenían idea de lo que yo había vivido. Mi esposo, cuando yo pololeaba con él, y mi mamá me decía, tienes que contarle que no se entere por otra persona, porque
era prácticamente un pecado lo que nosotros habíamos vivido. Entonces, la verdad es que nosotros hasta ahí era todo un tema y empezamos a contar. Yo llegué con ganas de contarle a mis hijos lo que había vivido. Llegué con ganas de confrontar a quienes en algún minuto podían cuestionar o negar lo que yo había vivido. Y empezamos a trabajar, a formar una organización en Valparaíso. Porque hasta ese momento yo conocí la que existía en Santiago. Por ahí conocí a Yelena, que era de acá de Serena, que conocía a chiquillas de Antofagasta, conocía a chiquillas de Chillán, de Temuco, pero en Valparaíso nosotros no teníamos nada. Entonces con mi hermana llegamos con ganas de decir, bueno, es que aquí hay que formar algo, pues hay que empezar a agruparnos. Y de ahí ya empezamos a meternos en este tema y fuimos encontrando casos de personas que no querían contar, no querían encontrarse con su historia, les daba mucho miedo. Y nosotros empezamos a replicarle lo que nosotros habíamos vivido. Y vino España nuevamente y nos acompañó. Ahí nosotros le denunciamos toda nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y entre comillas humillaciones que estábamos viviendo por querer dar a conocer el tema, porque nosotros decíamos, es que todo el mundo tiene que saber que hubieron niños detenidos, que hubieron presos políticos que eran menores de edad. Pero así como nosotros nos desgastábamos dándolo a conocer, estaba todo el sistema, ¿cierto?, que quería acallarlo y taparlo, y que no se supiera. Entonces, claro, nosotros teníamos las ganas, pero ellos tenían el poder, tenían el dinero. Para nosotros eran esfuerzos tremendos lo que queríamos hacer, de denunciar que la infancia chilena también fue víctima de prisión y de tortura. Nosotros hemos entendido, y así lo ha hecho el Price a lo largo del tiempo, que la situación, el trauma que vivieron las personas víctimas de violencia política tienen un eje que es mucho más amplio. Por lo tanto, la visión del equipo y la visión del programa en general ha ido virando desde una mirada biopsicosocial o más médica dentro del Vox, a salir de las paredes, a hacer encuentros de este tipo, a aportar en el ámbito comunitario, porque ahí justamente en el tema social, en la reinserción, en los vínculos sociales, donde el sujeto, donde el ser humano que fue violentado, donde las mujeres, los ex menores que fueron violentados, tienen la oportunidad de nuevamente volver a ser un sujeto individual, pero también un ser social. El informe Vale reconoció un total de 38.256 víctimas que vivieron prisión política tortura. Dentro de eso están también los exmenores que vivieron prisión política. Igual nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que estos números son mucho más grandes los números, pero mucha gente no se ha atrevido aún a presentarse en estas comisiones porque, como es el Estado quien los violentó, tampoco se atreven a ir a dar su testimonio al Estado. Aparte que hay gente que, bueno, o está fuera y no se enteró porque son periodos cortos de menos de un año en que se abren estas comisiones. Y también pasa que hay mucha gente que estuvo presa en lugares clandestinos, por lo tanto no tienen ningún documento para comprobar lo que les ocurrió, más que su propio relato. El trauma se genera en una situación social, o sea, el origen de este trauma, la especificidad que tiene nuestro programa y los usuarios que vivieron esta violencia, es que la violencia fue generada a través del nivel social, de una lucha de poderes o de por lo menos de una situación política y social que genera esta situación, genera este trauma, y desde ahí la forma en que uno debe reparar es multiaxial, digamos. Tenemos un componente simbólico que tiene que ver con el tema de la memoria, con el tema de la aceptación, con el tema de reconocer ciertas situaciones, la reparación jurídica, que es algo que en Chile estamos muy al debe,
con procesos que no se han terminado. Bueno, el mismo tema de las cárceles que existen, es necesaria ese ámbito, ese aspecto jurídico que se cumpla para que haya una reparación integral en las personas víctimas de la violencia política. Y eso ha sido visto en menores, ha sido visto en presos políticos, ha sido visto en la gama general de las personas que fueron afectadas por la violencia política. Hemos visto en la práctica, en Price, donde las alteraciones de tipo depresivo, de estrés postraumático son las principales que uno puede ver desde un punto de vista clínico, digamos, basándonos en el CIE-10 o en el DSM-4, son las que presentan la mayor cantidad de prevalencia en nuestros usuarios. Ahora también hay una cantidad importante de usuarios que está siendo tratados y que tienen patologías de tipo de delirio, ya cronificado a través del tiempo, y también hay un componente de personalidad probablemente que gatilló la presencia de esta situación. Es muy frecuente también el tema del abuso de sustancias, la presencia tanto de problemas psicológicos como del tema del alcoholismo ha sido bien frecuente, y la violencia intrafamiliar también es un tema que ha estado bastante, no sé si relacionado, pero sí ha tenido una mayor incidencia en este tipo de personas que en la población general. Muchas veces se considera que los niños fueron afectados de forma secundaria, a través de sus padres, a través de detención, pero hay algunos que fueron afectados directamente, a través de detención o a través de experimentar la violación de los derechos humanos de sus propios padres, o ser usados como método de canje, digamos, por sus padres o por las personas o los familiares afectados. En este caso, se puede considerar que esta generación que vivió el trauma junto con sus padres o directamente o con su familia es una persona afectada directa, o sea, una persona que sería una primera generación, por decirlo de alguna forma, para tratar de explicar el tema a través de que se ha tratado de describir como segunda generación, tercera generación de afectados, etc. ¿Ya? En el caso de los niños tiene un contexto especial, niños y adolescentes, por la etapa del desarrollo, obviamente, de su personalidad y por todos los trastornos secundarios que pueden generar por los mecanismos de defensa. Pero se ha evidenciado a través de la historia que uno de los factores más importantes dentro del nivel de trauma a largo plazo es el nivel de acogida, en el fondo, que tuvo ese ex menor o ese menor de su trauma, ¿ya? Y en el nivel de acogida volvemos al tema del trauma psicosocial, ¿ya? El trauma psicosocial depende de la acción de la sociedad y de las políticas de reparación. Y como estamos al debe, aún muchas veces estos ex menores o estos menores aún no tienen la acogida necesaria, ¿ya? Solo el hecho de reconocerse como víctima, ¿ya? Por lo tanto, eso genera una dificultad mayor en el tratamiento, que es lo que nosotros logramos evidenciar por lo menos en nuestro trabajo diario, ¿ya? Que es muy difícil comenzar a tratar cuando ni siquiera se ha reconocido la categoría de víctima, ¿ya? Siendo que de hecho muchos de los niños que fueron afectados por problemas de detención o desaparición de sus padres, al intentar reinsertarse en la sociedad, lo que vivieron fue principalmente problemas conyugales, problemas de violencia intrafamiliar, y también algunos déficits por el mismo problema, los problemas psicológicos secundarios al trauma de sus padres, incompetencias parentales que son esperables, digamos, en la crianza de un niño muy pequeño, ¿ya? Y eso además se ha demostrado que se traspasa en generaciones, ¿ya? Hay un traspaso, digamos, de esta información, y ya incluso en los nietos o en terceras generaciones esta información que se va traspasando o heredando genera sintomatología, y que la podemos ver el día de hoy. Bueno, nosotros podemos ver que no solo son síntomas psicológicos, sino que también síntomas físicos, enfermedades físicas claras, trastornos funcionales intestinales, mayor frecuencia de consultas respiratorias o cardiovasculares, etc.
Soy hijo de Bernardita Ortiz Cuello y de Rommel Olivares Ortiz, trabajadores humildes de la clase obrera. Y les voy a contar un poco de mis tíos, mis familiares que dieron su vida por una sociedad mejor. Hipólito Cortés Álvarez, él fue militante del Partido Comunista, murió a los 43 años en la caravana de la muerte el 16 de octubre. Mañana se cumplen 40 años de él. Y Germán Cuello Buscovich, que él es mi tío por parte de mamá. Él murió en 1977, lo asesinaron, miembro de la CNI, en la población San Juan Coquimbo. Lo dinamitaron, junto con 2 compañeros más y una compañera que estaba embarazada. Bueno, la historia parte cuando yo soy chico, iba en el seminario conciliar y me empieza a picar el bichito por muchas cosas, por la cuestión de los por qué, quiénes son ellos, hasta que mis papás me empiezan a relatar la historia un poco de Hipólito, mi tío por parte de papá. Hasta que encuentro un libro que se llama Los zarpazos del Puma, que es de Patricia Verdugo. Este libro lo leo a los 8 años, 7 años, y me empiezan los cuestionamientos, pero súper grandes en mi mente. Algo igual fue súper fuerte porque era muy chico, no tenía el criterio formado y ver que, no sé, porque parte de la historia de mi familia fue como truncada por unos genocidas, por pensar distinto, igual me traía muchos cuestionamientos a mi mente. En ese tiempo estaban dando un programa en el Canal 13 que se llamaba Secretos de la Historia. Ese programa igual me marcó, y ahí viene como el cuestionamiento de mi viejo hacia mí, y me prohíben muchas cosas. Me prohíben que el tema no investigue más, me prohíben muchas cosas y pucha, empecé como a escondido a obtener información por varios medios. También viene la exhumación de mi tío Hipólito en 1998, que participó la familia. Dentro de mi infancia, por ejemplo, en el nivel educacional, el tema no se trataba a fondo dentro del colegio porque estudiaba en un colegio de cura, el seminario conciliar, donde era súper cuadrado y no le gustaba lavarle la mente a los estudiantes y se saltaban el tema. En sexto básico se viene como la malla curricular de los profesores de historia, tienen que tocar el tema de historia de Chile a fondo, pero en el seminario no lo trataban, de 1970 hasta 1973 y después se provoca el vacío hasta 1990 que llega la democracia, supuestamente. Yo el 2012, luego de un proceso igual súper crudo en mi vida, maduré y me hice parte de una organización político-estudiantil de acá de la Universidad de La Serena que se llama el MUIR. Y entrando a esa organización me empiezo a reencontrar con el pasado, empiezo a reestructurar un poco la parte de mis 2 familiares, Germán y Hipólito, que me era como, no sé, bien como estaba súper escondida esa parte de la familia, pues, y empiezo a conocer gente que conoció a mis tíos, empiezo a conocer gente que vivió cosas con ellos, fueron compañeros de la lucha y todo eso. Bueno, acá en la universidad creé un lazo súper especial con el profe Caravantes, que fue compañero de mi tío Germán. Y nada, pues empiezo como a creer más en mis convicciones, que las tengo de niños chicos, y empiezan a tomar más fuerza aún. Me di cuenta a todo esto que la sangre tira y mucho. A pesar que yo no conocía a mis tíos, yo lo llevo como bandera de lucha, lo llevo súper fuerte en mi mente. También la memoria la tengo como súper inculcada en mi convicción.
la memoria, esa memoria que igual pide justicia, justicia que nunca llegó, como nunca llegó la felicidad dentro de los 90. Esa justicia que ha sido súper, más o menos, no sé, a mi modo de pensar, ha sido una injusticia. Por ejemplo, no sé, pues tenemos el caso de Daniel Acuña, que fue un militante socialista y que, no sé, pues los asesinos murieron y fueron, o sea, nunca tuvieron sanción de parte del gobierno, de parte de la justicia. Tenemos el caso de mi tío, por ejemplo, que está impune y que no está reconocido por el informe RETI. Tenemos el caso de los niños, de los bebés de Guayacán, que también no tienen culpables, y los culpables se pasean en Chile, salen en la tele. Los políticos dicen una cosa pero hacen otra cosa, y son súper inconsecuentes con el pueblo. Tenemos el caso de Ricardo Lagos, que defiende a Cheire en muchas oportunidades, ¿no? Que dice que es un hombre intachable y nunca ha cometido nada. Y eso es una vil mentira. Acá los compañeros que conocieron a Cheire en su faceta más criminal pueden ser testigos de que no es un hombre intachable. Los grandes cambios no se hacen desde adentro porque le estamos haciendo cosquillas al sistema. Yo creo que los grandes cambios se hacen en la calle y sin permiso de nadie, sin permiso de ningún burgués. Y eso me lo inculcó mi familia desde cabros chicos. Quizá no conocí a mis tíos, pero ellos piensan igual que yo. En donde estén, en donde quiera que estén los compañeros que son mis tíos, piensan igual. Yo sé que sí. La última palabra la tiene el pueblo. Y este pueblo va a luchar por una sociedad más justa, la que vamos a querer todos, al hombre, al obrero, al trabajador, paseando por las grandes alamedas, como decía el compañero Allende, y libre de toda cadena. Eso, compañero. Después de una vuelta, hace falta un expositor todavía. Yo quisiera hacer una acotación también respecto a su relato. No es en contra. Mi experiencia, lo has dicho, el señor Lagos defiende a pie juntilla a Cheire. ¿Ah? Yo escribí cuando supe que Cheire iba a ser el comandante en jefe del ejército, solo 2 personas fueron a hablar con el presidente, uno que tenía dinero y podía hacerlo. El doctor René Namías pudo viajar y conversar con este hombre que fue Lagos, presidente de Chile. Y le contó, le conversó a él todo lo que sabía de Cheire y lo que él había sufrido porque estuvo preso, fue preso político. Entonces sufrió la tortura, la humillación, además que era judío. Entonces el señor Cheire descargó contra él toda la gama de terrorismo y de castigo contra René Namías. Y René fue, ¿y qué le contestó Ricardo Lagos? No me venga a hablar de estas cosas, porque yo conozco muy bien al señor Cheire. Lo conocí en Madrid cuando vivía mi exilio en ese país. Y juntos tomábamos cafecito
y nos paseaban por la Gran Vía. Cuando yo supe que a René casi lo sacaron a puntapié del lugar donde estaba el presidente, yo dije, yo voy a contar mi experiencia con el señor Cheire. Y escribí a 3 diarios, pero la misma carta. A la Tercera, al Siglo y al Punto Final. Punto Final y el Siglo la publicaron. La Tercera no, porque parece que se les extravió. Entonces, ¿qué pasó? Yo pensé, porque soy una mujer todavía ingenua, pese a mis 70 y tantos años, que todos los compañeros que habían sufrido la tortura en manos de este personaje, Luis, iban a escribir a los diarios, pero nadie lo hizo. Nadie de los sobrevivientes, de los presos políticos, escribió siquiera un saludo. Nada, no hubo nada. ¿Y qué recibí yo en cambio? Del señor Ricardo Lagos, que mi jubilación me fuera cortada por la mitad. ¿Y con qué? La carta me la escribió él, el señor Lagos, donde me dice que el país está en crisis, una crisis económica terrible, y que yo debo cooperar con la mitad de mi jubilación. Y aquí estoy, pues, hasta el día de hoy. Nadie me ha devuelto lo que él me robó, me quitó, por haber osado, ¿no es cierto?, contar mi relato, mi experiencia contra Cheire. Entonces, es un personaje, pero si llegó a ser decano de la Universidad Católica. Decano de la Universidad Católica, un asesino, porque él integró el comando, ¿no es cierto?, de la muerte. Él integró el comando de la muerte con Polanco y Ojeda. Y se pasea por Chile. Obtiene grandes cargos. Y aquí estamos nosotros, los presos políticos, que puede ser que esta vez seamos escuchados, que la justicia en realidad nos haga justicia, y que este hombre, bueno, por lo menos no se pasee por las calles, ¿no?, que tenga como cárcel en su casa, ya que no podemos hacer nada más contra él.